Saludos a mis vecinos de Beacon Park. Por aquí estoy dando mi caminata de por la tarde, por aquí por Wyndham Lakes Boulevard. Y voy a dar una pequeña quejita a mis vecinos. Y es que nuestra comunidad necesita un poquito más de participación de sus habitantes o sus residentes. ¿Y por qué digo esto? Yo acostumbro a publicar en Facebook y Nextdoor sobre las clases que hay de educación relacionada a las asociaciones. Muchas de esas clases que publico son lo que le llaman HOA Board Certification Class, o sea, la clase para la certificación de un miembro de junta de la asociación. En esas clases de la pandemia para acá, la mayoría de esas clases son online. El único cambio que quizás afecte el que usted quiera tomar la clase o no es que antes esa clase era de 2 horas y ahora con las nuevas regulaciones de hace un año o 2 para acá se le exige a los miembros de junta 4 horas de educación. Así que ahora esa clase de HOA Certification o de certificación de miembro de junta dura de 3 a 4 horas. Lo que quizá, pues siendo un tema no muy entretenido, pues quizás sea un escollo para algunos de ustedes. Pero en muchas de estas clases, si usted se apunta para la clase y por alguna razón no puede asistir a la clase, ¿verdad? Asistir online, o sea, conectarse. Muchas veces usted puede ver la grabación de esa clase más tarde. Si usted se matriculó en la clase, le envían el enlace para que usted vea la grabación de la clase. Así que si usted decide ver la grabación de la clase, en vez de conectarse 3 o 4 horas corridas, usted se conecta 1 hora hoy, 1 hora mañana, 1 pasado, etcétera, y poco a poco toma la clase. No solamente publico sobre las clases del HOA, publico también en Facebook y Nextdoor sobre otras actividades que hay en Orange County. Hace como un mes atrás publiqué la notificación de un proyecto que al parecer está planificado cerca de nosotros, frente a los almacenes de Amazon. Y es un proyecto de reciclaje de cemento. Pues ya que yo no sabía qué querían decir con esto de reciclaje de cemento, pues empecé a buscar información sobre el reciclaje de cemento. Resulta que el reciclaje de cemento produce mucho polvo. Y el polvo, dependiendo de la velocidad del aire en millas por hora, pues puede viajar de 1,5 millas a 4.5 o más millas. Nuestra comunidad está a solamente 1,5 millas de donde se propone hacer esta planta de reciclaje de cemento. Y considerando que aquí diariamente los vientos son de 5, 6 hasta 8 millas, es muy, pero que muy probable de que el polvo
resultante de las operaciones de esa planta de reciclaje llegue a nuestra comunidad. Lo cual quiere decir que no solamente habrá mucho más polvo en nuestra comunidad, sino que algunas personas podrían verse afectados en su salud por el polvo producido por esta planta. Pues volviendo a este proyecto, yo publiqué esa notificación en Facebook y Nextdoor, y el día de la reunión de comunidad pues fui, ¿verdad? Ya había conseguido información sobre de qué trata el reciclaje de cemento, así que decidí ir y hacer algunas preguntas allí sobre este proceso. Pero para mi sorpresa, después de dar de 10 a 15 minutos de vuelta alrededor de la escuela, me notifican que esa reunión de comunidad fue cancelada. Así que pues habrá que ver qué pasó, si es que ya desistieron de hacer el proyecto o si es que la reunión se va a hacer más tarde. Si es así, pues entonces tendrán que notificar de nuevo. Así que hay que estar pendiente. Y ¿por qué? Repito, ¿por qué digo que hace falta más envolvimiento de esta comunidad? Cuando estuve allí en la escuela donde iba a ser la reunión, la única persona de Beacon Park allí era yo. Parece que nadie más estuvo interesado en ir, o quizás, pues bueno, no digamos que nadie más estuvo interesado. Quizás algunos pues no podían ir por su trabajo. Entiendo que no es fácil si usted sale de su trabajo a las 5 de la tarde, estar a las 6 de la tarde en una reunión, cuando seguramente usted, después que sale de su trabajo a las 5, está loco por llegar a su casa a descansar. De cualquier forma, pues hay que estar pendiente a este proyecto. Y también entiendo que algunos de ustedes quizás dicen, ¿para qué vamos a ir a esa reunión? Si a final de cuentas esos contratistas van a hacer lo que les dé la gana, porque ellos le dan dinero al condado en taxes, en lo que sea. Pero recordemos, por ejemplo, cuando fuimos a la reunión de comunidad que hubo sobre la escuela que se supone que van a hacer aquí. No sé qué ha pasado con la escuela, al parecer ese proyecto murió. Pues querían hacer una entrada y salida de esa escuela por la calle Victoria Falls Drive, y ¿verdad? Nos quejamos, fuimos a esa reunión y a final de cuentas logramos que esa entrada por Victoria Falls Drive la eliminaran. Así que ahí podemos ver que no siempre los esfuerzos de la comunidad sean en vano. Pero hay un dicho que la versión PG dice: el que no llora no recibe consuelo. Así que es bueno que usted vaya a esas reuniones siempre que pueda. Si tiene que quejarse, se queja. Si no, pues al menos pues tiene un poco más de información de los que no asistieron. Lo mismo pasa con las reuniones del HOA. Usted vaya, si tiene que quejarse de algo que se dice en la reunión, allí usted puede expresarse y quejarse. Si no, pues perfecto, no hay queja, pero usted asistió y de primera mano obtuvo la información. Bueno, ya este video está bastante larguito, así que los dejo por hoy. Cuídense.